Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos sintonizan una vez más en la Cátedra en Cívica Francisco y Madero y en las señales de todas las instituciones aliadas a esta iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en colaboración con el INE. Mi nombre es Fabiola Franco y a nombre de todo el comité académico y el consejo directivo de esta cátedra les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una mesa muy interesante, muy de coyuntura, y que además, no porque sea de coyuntura, no deja de ser de trascendencia nacional para lo que viene, pues al menos casi en los próximos 5 o 10 años aproximadamente, que es el tema de la Guardia Nacional. Y algo que revelan las encuestas precisamente que hay de opinión respecto a pues la satisfacción de la ciudadanía en el ejercicio gubernamental. Pues hace unos años en el primer lugar estaba el tema de la corrupción. Hoy es el tema de la seguridad pública. Pareciese que es uno de los grandes pendientes del actual gobierno, pero hay que reconocer que ha sido el talón de Aquiles de muchos años en nuestro país y que se han implementado a lo largo de los sexenios, de los años, diferentes medidas para pues tratar de combatir al crimen organizado y, ¿por qué no? Como alguna vez me comentó algún profesor, también al crimen desorganizado, y que son circunstancias que agobian y aquejan a nuestra sociedad mexicana, que merman inclusive el crecimiento económico, como puede ser el pagar piso, derecho de piso para poder pues realizar tus actividades económicas, como pasa pues con gente que se dedica al comercio en las comunidades, en los municipios. Y bueno, de todo esto ya nos estarán hablando el día de hoy la maestra Janet Gómez y el doctor Javier Oliva Posada. Antes de continuar con esta introducción, me voy a permitir ceder la palabra al maestro Francisco Morales Camarena del INE, que como siempre tendrá unas palabras para nosotros. Muchísimas gracias, maestro Morales. Bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fabiola. Es un gusto estar con todas las personas aquí presentes, con toda la audiencia de la Cátedra en Cívica Francisco y Madero. Es un gusto saludar a la maestra Janet Gómez Rodríguez, también en un momento se incorporará el doctor Javier Oliva Posadas y Fabiola Franco, que será la moderadora de esta mesa. El tema, como ya se dijo, es la seguridad pública y la Guardia Nacional. Es un tema tan actual y tan viejo, porque desde el origen de los Estados-nación, una de las funciones más importantes de todo Estado ha sido garantizar la seguridad pública y la integridad de las personas que habitan en ese territorio. Es el acuerdo primario que le da legitimidad a cualquier autoridad para el uso de la fuerza pública. A pesar que este concepto es de larga data, nunca se mantiene estático, con el tiempo va sufriendo modificaciones, y en nuestro país, en México, a partir de todo el proceso de transición democrática, se adoptó un enfoque donde la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general se fue involucrando en esta discusión y en tareas para la prevención, así como para la promoción del respeto de los derechos humanos cuando se está atendiendo la seguridad pública. Sin duda alguna, un tema estrechamente vinculado a la temática de la mesa es la cultura de la legalidad, la cual, por desgracia en nuestro país, diferentes investigaciones y encuestas muestran un gran déficit en la materia. Por ejemplo, solamente para citar, quiero hablar de unos datos que se presentan en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica en CUSI 2020, iniciativa del Instituto Nacional Electoral y del INEGI, que nos dice los siguientes datos. El 54% de los encuestados afirma que la inseguridad o la delincuencia es uno de los 3 problemas más graves del país. 44% cree que los gobernantes tienen poco respeto a las leyes, pero también en el mismo cifra, el 44% considera que en México se respeta poco a las leyes, es decir, es un problema
incumbe a instituciones, a ciudadanos por igual. El objetivo de la cátedra cívica Francisco I. Madero, desde 2019, cuando iniciamos este proyecto conjuntamente INE y la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pues fue generar un espacio de análisis, de investigación y reflexión del estado que guarda la democracia en México y en el mundo. Pero también la cátedra Francisco I. Madero se ha caracterizado por ser ágil en su lectura del contexto inmediato que vivimos en materia democrática, de tal manera que pone siempre en el centro de la discusión de nuestra agenda pública nacional una discusión deliberada con un análisis siempre crítico. Es por ello que a raíz de las recientes reformas aprobadas en el Congreso en la materia de seguridad pública y Guardia Nacional, esta mesa de hoy muestra una gran relevancia. Solo me resta exhortar a que continúen acompañándonos en la cátedra y dar entrada a nuestros distinguidos panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Francisco Morales, por esta introducción. Y bueno, pues nos están acompañando la maestra Janet Gómez Rodríguez y en un momento más enlazará con nosotros el doctor Javier Oliva Posada. Y me va a permitir primeramente pues leer las semblanzas de ambos y procederemos pues con la ya acostumbrada ronda de preguntas. Esta ronda de preguntas que pues consideramos que pueden ser aclaratorias también para nuestro público, para la audiencia, y que también podría ayudar mucho a que seamos una ciudadanía mucho más informada y nos involucremos en estos procesos y no pensemos que se quedan solamente pues en nuestros legisladores, ¿no? O en este caso, pues en otro tipo de autoridades. Si bien la maestra Janet Gómez Rodríguez es candidata a doctor en Ciencias Políticas y Sociales con perfil en Administración Pública por la UNAM, es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UAMEX, universidad en donde actualmente es docente. Cuenta con un diplomado en Defensa y Seguridad Nacional por la UNAM y otro en Gerencia Integral de la Seguridad de la UTLA Jenkins, y ahí también es investigadora en temas sobre seguridad y defensa nacional y enfoque de género en las Fuerzas Armadas. Maestra, sea usted muy bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y bueno, rápidamente leeré la semblanza del doctor Javier Oliva Posada. Él cuenta con una residencia postdoctoral en el Sánchez Politics de París. Es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde actualmente es profesor e investigador de tiempo completo, y sus líneas de investigación son democracia, defensa y seguridad nacional, agenda de seguridad internacional e inteligencia, entre muchas otras. Maestra, vamos a comenzar con usted, por favor. Tenemos una serie de preguntas que, como siempre hacemos en esta cátedra, tratamos primero de poner los puntos sobre las IES, poner el piso mínimo para que todos entendamos, porque hoy el tema de coyuntura sí efectivamente es la Guardia Nacional, pero uno como ciudadano de a pie, pues ve al policía, luego a la policía eventualmente federal, a la Guardia Nacional, al Ejército, y pues también por esto de pronto pasa esta circunstancia de la violación a los derechos humanos, en donde pues no sabemos hasta dónde llegan las atribuciones de cada fuerza policíaca. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre policía municipal, en su momento la federal, Fuerzas Armadas o Ejército y Guardia Nacional? Maestra, adelante, por favor. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir un cuadro donde podemos estar viendo, no sé si ya lo ven. Sí, es un cuadro, este cuadro sintetiza de alguna manera la primera pregunta que me hacen sobre las diferencias entre la seguridad nacional y la seguridad pública y finalmente lo que es la Guardia Nacional. La seguridad nacional es una condición. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesitan generar condiciones, infraestructura, elementos, educación, salud, desarrollo económico, crecimiento económico, para que se cumpla con la soberanía nacional y asimismo se puedan cumplir los objetivos y las aspiraciones nacionales. Por otro lado, la seguridad pública la podemos entender como una función o un servicio público.
aquí es donde se entiende, la seguridad pública a nivel municipal es un servicio público. De hecho, lo podemos observar en el bando municipal de policía y buen gobierno, que actualmente todavía rige en los municipios. Ya no es tan usado o ya no se sabe tanto de él, pero es un documento administrativo que nos permite entender que es un servicio. Un servicio como el servicio de limpia, como el servicio de alumbrado público, y es más de carácter administrativo. Busca que se cumplan las normas del orden y la paz pública a nivel municipal de origen. Por otro lado, vamos a encontrar a las instituciones de carácter estatal, que estas y la Guardia Nacional en proceso de desarrollo, de consolidación y de construcción, son una función. Cuando se habla de una función es que van a tener un proceso de salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, velar por el orden y la paz pública. Todo esto lo vamos a entender en un contexto de complejidad de la sociedad. Y aquí es muy, muy importante entender que hay diferencias entre las Fuerzas Armadas que de origen buscan preservar la soberanía nacional, que buscan evitar, como en otros tiempos, invasiones extranjeras. Entonces, eso es lo que buscan las Fuerzas Armadas. Si bien se les solicitó en algún momento su participación en tareas de seguridad pública, tuvo que ver con la complejidad, como ya lo decía en algún momento nuestro compañero, tiene que ver con la complejidad de la sociedad. Se complejizó, tú misma, Fabiola, lo comentabas, ya la delincuencia organizada y también la desorganizada ya diversificó sus oficios delictivos, ¿no? Ya pasamos del robo a transeúnte, pasamos del trasiego de drogas ahora al cobro de piso, a la esclavitud, a la nueva esclavitud moderna, a la trata de blancas, al tráfico de órganos, a cosas que antes eran impensables, ¿no? El acoso cibernético, un mundo de delincuencia, un mundo de delitos donde quedan rebasada la seguridad pública. Entonces, se necesitaba una fuerza cohesionada, una fuerza que pudiera brindar organización y doctrina, que pudiera ser eficiente en el trabajo que se le fuera encomendando. Es así que los militares, desde su doctrina, desde su esencia, han servido a la patria. Y en toda la extensión de la palabra, han servido y son servidores, de la patria, donde lo mismo se les pide atención a seguridad pública, ahora en la pandemia al traslado de medicamentos, se les pide que estén en aduanas, se les pide también que ayuden a la población con el plan de N3. Entonces, esta paradoja, y es algo que sí me gustaría que entendiera la población, porque cuando se dice está militarizada la seguridad pública, se piensa en modelos como Latinoamérica, ¿no? Como el sur, donde decir militarización implica violación de derechos humanos. En México no podemos hablar de esa militarización porque ese mismo militar del que hablan que viola los derechos humanos es también aquel militar que en casos de desastre vaya ayuda a la población, hace comida para los damnificados, reparte cobijas, literalmente hace letrinas para la población, les brinda cobijo, les brinda casas. Entonces, aquí el primer punto que rescataría es la apertura a entender que el militar, si bien está preparado para la guerra, no es la única función ni es limitativo. Tiene la capacidad y la doctrina para ayudar a la población, en este caso en tareas de seguridad pública, donde las instituciones que tradicionalmente tienen que velar por ello fueron rebasadas. Y una de las razones que nos da el doctor, se me fue su nombre, ahorita lo recuerdo, el doctor nos comenta que una de las principales razones de que las instituciones municipales y estatales no atiendan a la seguridad pública fue que en la transición al Estado democrático, las policías atendían más a socavar los desórdenes de aquellos grupos políticos que querían desestabilizar al sistema y no atender a la inseguridad en el país. Entonces, quedó la cuenta pendiente de ir con el desarrollo de la sociedad, de la democracia. Nunca hubo un verdadero desarrollo de la seguridad pública.
Desde el 2020 estamos planteando, por ir a la fecha más reciente, la profesionalización de las policías municipales y estatales y sigue siendo una cuenta pendiente. Se han hecho muchos esfuerzos, pero esos esfuerzos podríamos compararlos con un símil, con entender al país en 3 países. Tenemos un sur, un norte y un centro. Tenemos ciudades avanzadas, pero también tenemos poblaciones rurales que están olvidadas del Estado. Y en ese sentido, las policías no han logrado atender todos estos espacios geográficos. Y es ahí donde encontramos caldo de cultivo para las organizaciones delincuenciales y donde la seguridad pública no ha sido efectiva. No ha habido un verdadero servicio de seguridad y es donde nos hacen falta los militares. Esa sería mi primer participación, ¿no? Entender estas 2 líneas. Primero, no ha habido una profesionalización de las policías estatales. Ellos hacen una función y es un servicio. Por otro lado, la seguridad nacional es propia de las Fuerzas Armadas que buscan salvaguardar la soberanía, pero en esta complejidad del desarrollo de la delincuencia organizada y desorganizada es necesario una cohesión, una organización y sobre todo la lógica de adiestramiento que tienen las Fuerzas Armadas para combatirlas. Muchísimas gracias, maestra. Creo que con esto queda resuelto algunos puntos que de pronto, pues en la comentocracia, ¿no? Tenemos mucho a decir o a confundir algunos términos. Y empezando, pues, porque las policías municipales, pues, es un servicio público, ¿no? En donde, pues, tienen un cierto alcance. Y lo siguiente es que cuando se involucran las Fuerzas Armadas, en este caso, inclusive el cambio que se busca del mando civil a dentro de la Guardia Nacional es, bueno, pues esta parte de la complejidad que hay socialmente en nuestro país y donde, bueno, pues las policías municipales o estatales ya no se dan abasto con la complejidad, y es que no es, bueno, más bien es por casi todo sabido que los delincuentes, en este caso el narcotráfico, muchas veces tiene armas igual de avanzadas o hasta más fuertes que el propio ejército mexicano, por lo cual pues las policías municipales o estatales se verían naturalmente rebasadas. Por otro lado, pues la parte de la capacitación, y ahí creo que valdría la pena poner, si me lo permite, maestra, el tema inclusive de la confianza policíaca, ¿no? Los métodos de control para la contratación de estos cuerpos policíacos, que deriva, pues ya no solamente en la profesionalización, que bien les hace falta, sino que una buena parte de ellos, y que los datos serían muy, muy interesante conocerlos, pero difícil de obtenerlos por su naturaleza, sería cuántos policías en los diferentes órdenes de gobierno estarían coludidos con la misma delincuencia, ¿no? Con la misma, pues sí, con el crimen organizado, con el narcotráfico. Y lo que es otra cosa es que también las condiciones laborales de los policías dan mucho que desear. De pronto siempre nos referimos a ellos de manera peyorativa, pero lo cierto es que no sé si cualquiera de nosotros estaríamos dispuestos por 8,000, 12,000 pesos poner el pecho y recibir una bala cuando te están rafaleando durante 1, 2 o 3 horas un grupo de un cártel, ¿no? Del narcotráfico con calibre, de alto calibre, ¿no? Entonces, pero bueno, tomando esto en cuenta, maestra, yo le preguntaría también, por ejemplo, ahora sí que saltándonos algunas preguntas y las retomaremos más adelante. También algunos comunicólogos, columnistas han considerado que la militarización tendría mucho que ver también con que ya no solamente es el uso de la fuerza, ya también nos explicaba, ¿no? Cómo pues está el plan de N3 para rescatar a las personas en desastres naturales, apoyarles, proteger la vacunación, por ejemplo, ¿no? Pero también se les está diciendo que se están dando atribuciones inclusive administrativas, inclusive de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, es el caso de los aeropuertos, en este caso el aeropuerto Felipe Ángeles, y esto de pronto pareciese que el público tiene la noción, o la ciudadanía, que esto ya empieza a parecer que es una violación
en muchos niveles, además de que hemos visto que no necesariamente la Guardia Nacional, pero otra parte, como puede ser la Sedena o la Marina, ni siquiera están haciendo contratos o licitaciones públicas, sino son todas de adjudicación directa. Pareciese que tienen ahorita un mayor control o una mayor aproximación a estas actividades que podrían estar antes limitadas a otras secretarías, no necesariamente a las de seguridad. Y de ahí también pues pasaríamos a ver el tema de que si es una violación de los derechos humanos el despliegue de las Fuerzas Armadas para que se realicen tareas de seguridad. Y aquí inclusive poner un poco el dedo sobre la llaga, porque se comentó sobre todo en los días de debate en la Cámara de Diputados que muchos de los cuerpos militares y de sus comandantes o directivos y demás que están hoy en día en el campo y en activo en el país, podrían haber sido los mismos que se habló sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, de pronto existe un poco este temor de la militarización, claro que con un discurso, ¿no? Como bien comentaba, en el sur de nuestro continente, ¿no? Que de pronto pues, los militares están en el gobierno y tomando decisiones, pero respecto a estas reflexiones y consideraciones, maestra, ¿cuál es su perspectiva? ¿Se están violando los derechos humanos? ¿Están bien que se hagan cargo del aeropuerto, que entren a las calles? Adelante, por favor. Sí, bueno, yo quisiera partir aquí en el entendido que los militares son un cuerpo organizado que todavía, si pudiéramos hacer un análisis, lo podríamos ver desde la perspectiva de la teoría de la burocracia, donde hay una toma de decisiones por jerarquía. Es decir, el soldado no hace sino lo que estrictamente le dice el cabo, y así hacia el sargento, luego el sargento segundo, el sargento primero, el subteniente, el teniente, es decir, hay un escalafón estricto. Su doctrina plantea que desde el soldado no puede tomar decisiones si no son en escalafón. Entonces, si hubo o no una injerencia de los militares en el problema de Ayotzinapa, indudablemente vino desde la esfera, desde la élite de las Fuerzas Armadas y en comunicación clara con las esferas más altas de la Presidencia de la República, considerando que en las tesis de las Fuerzas Armadas el mando superior es el presidente de la República. Y de ahí el que toma decisiones es el presidente de la República, de ahí pasa el secretario de la Defensa, subsecretario y demás. Entonces, si quisiéramos buscar, y esto es un poco complejo, quién tomó la decisión, quién no la tomó, tendríamos que ir necesariamente al escalafón. Al escalafón. Además, esto por un lado. Por el otro, sí quisiera hacer este comentario que puede parecer un poco ríspido en el sentido de que cuando hablamos de las víctimas y desaparecidos, muertos, a lo mejor es algo que puede estar atentando quizá con muchos que tuvieron ese daño colateral, sin, digamos, de manera coloquial, sin deberla ni temerla. Pero muchos otros están dentro de la delincuencia organizada, pero los familiares más cercanos son incapaces de reconocer esos vínculos. Entonces, dentro de este análisis habría que ver qué tanto la sociedad tiene injerencia, participación por acción o por omisión dentro del crimen organizado, que de alguna manera, si bien no está coludida, está permitiéndolo. Esto tendría que ver con esto que en un momento que esté el doctor nos decía, la seguridad pública tiene que ver con la confianza entre vecinos, con conocer al otro que vive cerca de ti. Entonces, por supuesto que observamos al otro que está de vecino. Sabemos quiénes en nuestro entorno se dedican a qué, porque somos parte de una cotidianidad. Entonces, a veces eso no se reconoce. Se decía, y esto quisiera yo que no violentaran ni hiriera susceptibilidades con el mayor de los respetos, que había gente involucrada de las personas que fueron desaparecidas. Esto, como la verdad histórica, como muchos otros sucesos que han pasado, es difícil desentrañarlos. Es difícil decir sí o no, porque hasta hoy no se ha encontrado una verdad
y que quizá es poco probable que la encontremos tal cual, porque además no existe, existen las verdades para quienes las están construyendo, para el gobierno, para los desaparecidos, para la población, ¿no? Para los que están enjuiciados por esa desaparición. Lo que sí quisiera decir aquí es que sí ha habido violación a los derechos humanos por parte de los militares. Decir que ellos no lo han hecho sería tanto como hacer cortinas de humo o no darnos cuenta. Pero también quisiera comentar, por ejemplo, que los militares prestan servicios de seguridad pública en el año pasado prestaron 253,000 servicios y por lo tanto sí hay daños colaterales a los derechos humanos. Pero aquí quisiera expresar, y soy investigadora de carácter cualitativo interpretativo dentro de las Fuerzas Armadas, casos de los militares que han tenido que padecer de manera directa el acoso, que los mismos delincuentes van a ampararse a los derechos humanos. Y entonces eso resulta como una violación a los derechos humanos, pero a veces no es ni siquiera de la población civil, sino de los propios delincuentes. Esa estadística aparece en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como una violación. Lo que ya no aparece es el trasfondo. ¿A quién se le violaron los derechos humanos y de qué forma? El individuo que se le solicitó, por ejemplo, Guardia Nacional o Ejército que se detuviera para una inspección, por ejemplo, y el individuo no quiso y se opuso y entonces se usó la fuerza y presentó una demanda. Por supuesto que hay otras violaciones a los derechos humanos más graves, como es violación a mujeres, ¿no? Por ejemplo, como son hecateos sin una orden judicial. Sí las hay, pero creo que aquí son las menos. Tan solo en el último trimestre del año pasado, la confianza específica hacia la Guardia Nacional era del 74.4%. La confianza hacia las Fuerzas Armadas siempre han estado como las más confiables. Primero la Marina y después de ello el Ejército. Entonces, creo que aquí los datos duros no se equivocan, siguen siendo instituciones confiables. Muchísimas gracias, maestra. Precisamente aquí, inclusive me voy a permitir retomar esta parte de la confianza entre vecinos, como bien dice el doctor Javier Oliva Posada cuando nos da clase, ¿no? Él fue mi profesor hace muchos, muchos años también. Creo que cualquier estudioso de esa materia es obligado a consultar al doctor Javier Oliva Posada. Y precisamente aquí en la Cátedra Madero dimos un curso para derechos humanos y perspectiva de género para las personas servidoras públicas y participó la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Ciudad de México. Y ahí lo primero que nos decía precisamente el director general, el maestro Ojeda, era muchos de los delitos ya a gran escala y demás se podrían estar solucionando desde la cultura cívica, desde la prevención, desde la confianza, y es algo que poco se trabaja. Seguramente si hubiésemos puesto otro tipo de políticas públicas y planes en marcha hace 20 años, no estaríamos pasando por la gravedad de seguridad pública que hoy tenemos, que ya pareciese seguridad nacional, porque también hay cárteles extranjeros involucrados con los cárteles mexicanos, y si hablamos que el ejército pues se involucra en el momento de invasiones extranjeras o hacia el exterior, ¿no? Entonces, esto pues también es alguna manera seguramente de cómo poder contrarrestar, y aquí me quiero permitir también dejar sobre la mesa, además de ir pasando a las preguntas ya en específico de la Guardia Nacional. Maestra, ¿usted consideraría, por ejemplo, luego en la opiniología, ¿no? En la comentocracia nos dicen, es un estado fallido, México es un estado fallido, ¿no? En tal sentido, ¿no? Hay zonas del narcotráfico que prácticamente gobiernan municipios, los presidentes municipales son impuestos ahí por ellos, amedrentan a otros candidatos. Siempre lamentablemente me gusta, pero más bien que me gusta, y creo que es necesario recordar el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano en 2021
cómo la balacean en pleno meeting, ¿no? Esta situación, inclusive de lo que se habla de algunos presidentes municipales o gobernadores que tienen vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, y que ahí, pues, contestando un poco una pregunta que nos ponen en un chat, y ahorita se lo voy a comentar, maestra, dicen, ¿hay no hay sentencias que corroboren esa información, pero los comportamientos, los datos, ciertas circunstancias, inclusive lo que hay en el radio pasillo, por así decirlo, es lo que se comenta alrededor de los políticos, ¿no? Y de funcionarios públicos, e inclusive de personas como ahora que se dice que estas autodefensas ya no son autodefensas de pueblos organizados en contra de la delincuencia, en donde las autodefensas se hacían cargo de su seguridad local y no dejaban entrar al ejército, no, ya estas autodefensas inclusive parece que tienen vínculos también con el crimen organizado, pero utilizan el mote de autodefensas pues para expulsar, ¿no?, a las Fuerzas Armadas. Y entonces usted consideraría dos cosas. La primera, que estamos hablando de que México sí es un estado fallido o tenemos gobiernos medio funcionales y fallidos. Y la otra, nos pregunta José Carlos que si hay alguna sentencia para la afirmación de decir que pues parte de los desaparecidos estaban involucrados en la delincuencia organizada. Hay inclusive más que sentencia, pues hay antecedentes de sus participaciones, y en algún momento salió por ahí algunos reportajes, pero como bien dice, al final la verdad es de quien la construye. Y en este caso tenemos la verdad histórica del sexenio del 2012 al 2018 y tendremos la verdad que tal vez no sea histórica, pero que pues hace unos días Alejandro Encinas salía a comentar al respecto también de este tema. Adelante, por favor, maestra, y ya después seguimos con el tema de Guardia Nacional. Sí, mira, aquí hay un elemento muy, muy importante. Cuando hablamos de las instituciones, parece que las invisibilizamos a quienes las integran. ¿Qué quiero decir con esto? Hablar del ejército, hablar de la Guardia Nacional, hablar de las instituciones de seguridad pública es hablar de un elemento humano. Es hablar de personas que están prestando un servicio en cualquiera de estas tres adscripciones, ¿no? Policías municipales, guardias comunitarias. Sí se dice mucho de los vínculos. Y el Estado, yo considero que no hay un Estado fallido. No hay un Estado fallido porque desde la Federación y desde la Constitución hemos creado instituciones y leyes que reglamentan el marco jurídico, político, social de nuestra sociedad, valga la redundancia, ¿no? Por supuesto que sí hay lugares donde las organizaciones delincuenciales actúan en los márgenes del Estado, que tiene que ver con que la infraestructura, los servicios del gobierno no llegan a esos lugares, donde quizá primero llegó la delincuencia organizada y actuó como gobierno, que es un poco lo que se observa en comunidades de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, donde no llega el gobierno, pero llega la delincuencia organizada y los dota de infraestructura, les da despensas. Digo, esto en el entorno mediático lo hemos observado, ¿no? Videos en las redes donde los delincuentes llevan. Y aquí es la complicidad de la ciudadanía. Ok, ¿sabes que la persona que lleva un AK-47 colgando y que no lleva una placa de policía, pues es un civil armado que no actúa en los márgenes del Estado y te está dotando de una despensa? Ahí tú tienes ese valor cívico del que comentabas, de decir, ¿la acepto o no la acepto? Y entonces lo vincularíamos con otro problema en México, que es el desempleo y la pobreza. La carencia de valores. Y esto, por supuesto, que se da en esas zonas cooptadas por la delincuencia. Ahora, como bien lo comentabas, hay gobiernos, hay presidentes municipales que están puestos por la delincuencia organizada, que los evidenciamos, pero que también hemos evidenciado en los medios cómo se ha convertido el sistema de justicia en esta famosa puerta giratoria, ¿no? Donde se va a denunciar, pero también va a encontrar una laguna en la ley para que pueda salir.
para que pueda retornar y regresar por falta de pruebas, por faltas al debido proceso. Siempre se encuentra una forma de evadir. Ya lo decía José Luis Piñeiro, parece que más delincuencia, más leyes, más fuerzas armadas, más poder de fuego. Creo que este problema de la inseguridad tendría que ver precisamente con regresar a este nodo que, como bien lo dijiste, el doctor Javier Oliva bien tuvo a visualizar. Esta confianza entre vecinos. Tendríamos que regresar a volver a comprender cuál es esta función de confianza. A veces se dice coloquialmente, no confías ni en tu sombra, y tiene que ver con esta falta de valores, de valores principalmente cívicos con el otro, ¿no? Y lo que me decías de la sentencia de que si había o no vinculados, bien lo dices, y así es, hay verdades históricas. Y hay personajes, por ejemplo, dentro de las mismas Fuerzas Armadas que pudieran estar contando una verdad, pero que no lo hacen porque tienen una doctrina, porque deben obediencia y porque tienen una disciplina. Y porque quien debe de dar las órdenes, quien debe de hacer la presencia frente a la población es sin duda alguna el gobierno, ¿no? El gobierno como parte fundante donde están estas secretarías, estas Fuerzas Armadas, ¿no? Por otro lado, esto no quisiera pasarlo desapercibido, tampoco es que las Fuerzas Armadas estén tan contentas, y cuando digo Fuerzas Armadas, hablo del elemento humano, de ese soldado, de ese sargento, de ese capitán que hace esas tareas que se le han encomendado. Tampoco es que esté tan contento diciendo, ay, ya tengo más funciones, ya tengo más actividades, ya tengo que lidiar con la población. No, simplemente que tienen una doctrina militar de servicio, de espíritu de servicio, y entonces asumen las tareas que se les encomiendan, pero tampoco es que lo hagan así como diciendo, el gobierno ya nos está dando a nosotros todas las actividades y somos famosos y somos felices con tantas tareas, porque no es así. O sea, hay muchos militares que dicen, es que tenemos que resolver lo que la seguridad pública no hizo, lo que los policías no pueden hacer. Sí, bien lo dices, hay salarios mediocres para los policías, pero también es cierto que a nadie se le obliga a ser policía. A nadie te obligan a trabajar donde no quieres y tú estás aceptando un pago por ese servicio, ¿no? Tomas la decisión o no la tomas, y dentro de tu servicio te van diciendo qué es lo que tienes que hacer. En el 2014 yo hice un estudio de caso con policías federales y les preguntaba yo de manera directa en entrevista cómo era su ingreso, su permanencia, su ascenso. Y me decían, es que nosotros necesitamos cursos, pero los cursos solo son para los jefes. Los cursos para los policías que andamos a pie, que andamos en las patrullas, no llegan. No llegan, y entonces al no llegar los cursos no podemos tener una mejor relación con la sociedad, no podemos atender a un curso de derechos, etcétera, etcétera. Ahora, lo que está haciendo muy atinadamente las Fuerzas Armadas es dar muchos cursos para que se entienda su doctrina, para que se entiendan sus funciones y para que se entienda su diferencia respecto a la seguridad nacional. Y si ahorita están en apoyo a la Guardia Nacional, es porque la Guardia Nacional prácticamente tiene 3 años de existencia. Del 2019 para acá. Legalmente inició en el 2019. Entonces, no podemos exigirle a una institución que dé resultados cuando lleva 3 años. Y sin embargo, han trabajado a marchas forzadas, ya tienen manuales, ya tienen organización, ya tienen una infraestructura, están trabajando a marchas forzadas para que puedan responder. Si bien fue una promesa de campaña de nuestro actual presidente, la realidad es que hacía falta apostarle a algo diferente, a una institución que pudiera tener la lógica de organización de un cuerpo militar, pero con una doctrina de proximidad ciudadana, que entendiera que la seguridad pública es compleja y se debe de atender con una lógica organizada, con una doctrina, con una cohesión. Y si no se le apostaba a eso, entonces aquí vamos a apostarle a otros 20 años de rezago para profesionalizar a las policías, y quizás en 20 años encontráramos que no se surtió ningún efecto.
creo que sí estamos en el camino correcto, pese a que sí, en los medios, en el periodismo, inclusive en el análisis político se dice que estamos en contra de de lo que he revisado, de lo que mi experiencia me ha dado, creo que estamos en el camino correcto. Creo que sí se deben de salir las Fuerzas Armadas, propiamente los soldados de las calles, pero esto va a obedecer a un proceso. Conforme se consolida la Guardia Nacional, vamos a poder quitar a los militares de las calles. Y obviamente que en este proceso los militares que forman parte de la Guardia Nacional van a empezar a comprender la lógica de ser parte de una función de seguridad pública, de una función de proximidad ciudadana, de una función de prevención del delito, de ayuda a la ciudadanía, de evitar el trasiego de drogas al menudeo, de evitar el cobro de piso, de evitar las operaciones con dinero de procedencia ilícita. Podríamos llevar agotar la cátedra y seguiríamos hablando de los delitos que se deben de prevenir. Y por supuesto que tiene la infraestructura la Guardia Nacional, porque no olvidemos que dentro de la Guardia Nacional están las exdivisiones de la Policía Federal. Divisiones de trasiego de drogas, de inteligencia, que había muchísimo ya desarrollo tecnológico en la Policía Federal y eso está dentro de la Guardia Nacional. Entonces, capacidad técnica, capacidad operativa, capacidad en medios digitales, por supuesto que la tienen para atender la ciberseguridad. Claro. Muchas gracias, maestra. Y precisamente retomando algunos puntos de su intervención, esta parte de, pues que siempre van a buscar la delincuencia, esas lagunas, esos agujeros para hacer de las suyas. Y hasta aquí podríamos, y creo que deberíamos de tener una mesa de análisis precisamente hasta el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? De cómo, pues por un lado, sí, efectivamente, de pronto, cuando digamos, te fabrican un delito, como pasó con el fiscal Hertz, ¿no? Lo que sucedió, pues tener a una persona inocente en la cárcel es cierto, pero por otro lado, tienes a personas de la Unión Tepito que han sido ingresadas, remitidas y han salido 5, 6, 7, 8 veces, y no venía pasando nada porque pues inmediatamente salía. Entonces, con la prisión preventiva oficiosa, de alguna manera se puede contener un poco esto, pero pues siempre pasa, ¿no? La línea es muy delgada, donde podríamos pensar que los militares hacen un gran trabajo definitivamente en apoyo a la ciudadanía, pero hay siempre, como en todas las organizaciones, malos elementos que violentan los derechos humanos, pero siempre ponderando, bueno, por estos malos elementos dejas de hacer todo el trabajo, o cómo contenemos o eliminamos a estos malos elementos por un lado. Bien creo, y aquí podríamos dejar ya nada más la nota a pie de página, haría falta reformar a profundidad muchos ámbitos de las policías municipales, estatales, precisamente para que tengan un mejor ingreso, cómo sería la permanencia, un crecimiento laboral, por ejemplo. Hemos detectado, en los estudios, pues que muchos de los policías apenas cuentan con bachillerato o licenciatura trunca también. Entonces, de alguna manera, en comentarios de ellos, a veces es como, pues me metí a policía porque no me quedaba de otra más que chambear de esto, pero no necesariamente tienen una vocación del servicio. Y si partimos del principio que son servidores públicos, pues tienen que tener una vocación del servicio al prójimo, inclusive por encima del salario, ¿no? Y de ahí pues pasamos inclusive a los temas hasta de corrupción, y de que en otras décadas la corrupción era altísima, ¿no? Uno no se quería encontrar a un policía de tránsito, a los que en ese momento eran cafés, tamarindos, ¿no? Les llamábamos en la Ciudad de México, porque sabías que venía un sablazo de lana, ¿no? Y decías, híjole, estos cuates no. Y ellos en algún momento decían, bueno, es que a nosotros nuestro superior nos pide llegar con cierta cantidad de dinero, entonces tenemos que salir a la mordida para cumplir con la lana que nos pide pues el mando superior, ya como lo hablaba en su primera intervención, esta idea también del escalafón. ¿Qué hacemos con el control de confianza que se pueda tener? En este caso, cursos y capacitaciones, efectivamente, y aquí conocemos de primera mano que la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica tiene un área de capacitación profunda,
pero no necesariamente es algo, primero, suficiente, segunda, el seguimiento, tercera, ¿qué pasa con la policía de tránsito, con la bancaria? Estoy hablando de Ciudad de México, pero ¿qué pasa en las demás municipios o estados de la República donde no tienen el mismo sistema? Porque además pareciese que el sistema no es homologado y entonces tú viajas en Ciudad de México y es un tipo de policía y después pasas al Estado de México o a Morelos, y así, y te vas encontrando con diferentes aristas y por ahí, pues también, si bien cada estado tiene diferentes complejidades y requiere sus propias atribuciones cada policía, también es un hecho en que pues, el libre tránsito a veces se ve un poco mermado por parte de la ciudadanía, porque hasta te da miedo encontrarte con una patrulla en el Estado de México, ¿no? Dices, no, en la ciudad todavía son medio decentes, pero en el Estado de México es otra cosa. Y esto me lleva precisamente a las encuestas que ya comentaba de confianza. Precisamente los policías están en los últimos lugares, o sea, por arribita de los partidos políticos y casi empatados con diputados y senadores. Que si tiene un alto número de confianza por parte de la ciudadanía, la ENCUCI, que es la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, que levante el INE, o sea, para que no digan, ay, es una encuesta que hizo el gobierno, ¿no? En el poder, no. Ejército y Marina son las instituciones de mayor nivel de confianza en la población con el 63.8%, seguidos de la Guardia Nacional con el 60.5% y el INE con el 59.6%. Que bueno, aquí dejaremos a la reflexión cómo es que queremos desaparecer una institución como el INE, darle en la torre, y por el otro lado, que es de los top 3, del top 5, y por otro lado, pues seguir apoyando otras organizaciones. Yo lo dejo ahí a consideración, no nos vamos a meter en ese tema, pero precisamente de la confianza, maestra, de la Guardia Nacional, ya nos comentaba que es un pues, digamos, de reciente creación, ¿no? ¿Cómo está conformada? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones de la Guardia Nacional? ¿Qué nos podría contar al respecto? Y sobre todo también porque ahorita, a partir de esta configuración de qué hace, cuáles son sus atribuciones, ¿por qué se quiere la desaparición del mando civil? Que yo creo que muchos era como, ay, el mando civil. Bueno, ¿y qué es el mando civil? No, pues es que ya se va a militarizar. Bueno, a ver, con calma, ¿no? Pensemos que es primero el mando civil, si es necesario, ¿no? Que exista el mando civil o si se agotó ese modelo y como toda organización, así como algún momento el IFE se llamó así y pasó a ser el INE, ¿no? Tendría que evolucionar hacia ese lado, insisto, no quitando el dedo del renglón, pues de no violentar derechos humanos y que tener mejores funcionarios o en este caso elementos al interior de la Guardia Nacional. Pero maestra, coméntenos por qué se crea la Guardia, qué es, cómo está conformada, cuáles son sus facultades. Por favor, adelante. Sí, bueno, la Guardia Nacional, primero se habló de un mando civil encargado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y un mando operativo encargado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto en razón de que la Guardia Nacional de origen tiene policías militares del Ejército, policía de Marina y infantes de Marina e infantes del Ejército Mexicano. Entonces, el primer, digamos, elemento humano que constituyó la Guardia Nacional fue de origen militar, por un lado, ¿no? Los menos fueron los policías federales, ellos fueron los menos. Entonces, si el 60-70% de la constitución de la Guardia Nacional eran militares, pues en esta transición, y fue una transición un poco pausada, un poco sigilosa, porque yo también ahí hice entrevistas a policías militares, a infantes, y les decía, bueno, tú te vas a ir a la Guardia, ¿por qué te vas? Fue la indicación que dieron, nos vamos para allá porque fue una indicación y punto. O sea, no se les da explicación o se les dice quieres o no quieres, es una transición. Ellos tenían la certeza de que iba a ser solamente de manera temporal. La realidad fue que no fue temporal y ahora ya están adscritos a la Guardia Nacional. Este mando civil obedecía a que de entrada se quería una Guardia Nacional donde imperara este mando cívico, esta identidad ciudadana, que no se creyera que se iba a militarizar. Entonces, ahí es donde está lo mediático. Creo que
la apuesta a que el mando de la Guardia Nacional sea militar, administrativa y operativamente estén supeditados a la Sedena, me parece un acierto. A nivel político, y aquí hay que aclarar esta situación, muchas de las decisiones en materia de seguridad pública se dan a nivel político. Ahorita estamos en un contexto de elecciones, estamos en un contexto de estar preparando camino para futuras elecciones y estamos viendo cómo estamos negociando las prebendas políticas. Pero esa es una realidad. La otra realidad es la administración pública. Esto que se debe de estar llevando a cabo día con día para que la ciudadanía, la sociedad funcione, para que generemos los mecanismos, los programas para el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, el que solamente esté en una cabeza la Guardia Nacional va a permitir generar mejores programas, mejores planes de acción, no tener que estar todo el tiempo debatiendo el mando militar y el mando civil sobre las prerrogativas, sobre los puntos de vista. De manera coloquial, todos tenemos una carrera o tenemos un oficio y todos somos civiles. En el único que sí hay una diferencia es en el militar. Y entonces, si eres médico, si eres licenciado, si eres ingeniero, sigues siendo civil. Pero una vez te conviertes en militar, eres como otra persona. Te pones otro traje y entonces, ¿por qué? Porque de manera muy ya antigua, los militares tienen una doctrina, una cohesión, una disciplina, un espíritu, una obediencia hacia quien detenta el poder en el Estado-Nación. Ya lo comentaba quien me precedió del Instituto Nacional Electoral. El Estado-Nación surge para proteger la propiedad privada, proteger al individuo, garantizarle derechos. Ya no es suficiente la seguridad pública, necesitamos apostarle y desde una de mis principales tesis es que hay que generar una transición, hay que generar un nuevo modelo, apostarle al cambio. Es hasta a veces aterrador, ¿no? El terror tiene que ver con enfrentar algo que no conoces o que conoces y sabes lo que va a suceder, ¿no? Bien lo decías, el INE pasó a IFE y no pasó nada, sigue siendo una institución confiable. La Guardia Nacional, si pasa a estar en manos de los militares, creo que va a seguir haciendo sus actividades, va a seguir protegiendo a la ciudadanía, va a seguir haciendo prevención del delito, ya lo decíamos, delitos de todo tipo, va a estar generando estrategias focalizadas en las 266 regiones en las que se dividió el país para que esté desplegada la Guardia Nacional, va a estar combatiendo el mercado ilícito de hidrocarburos, estará haciendo la erradicación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, estará erradicando el tráfico de armas, estará impidiendo el robo a autotransportes y a transportes de pasajeros, estará vigilando las calles, estará vigilando las carreteras, que son algunas de las competencias que tiene la Guardia Nacional, estará haciendo su labor con la ciudadanía, ya no va a estar aplicando un plan DN3E propio de las Fuerzas Armadas, ya tiene su propio plan GN-A, que es el plan de ayuda a la emergencia, que es el plan Guardia Nacional A de asistencia, es decir, ya está generando su propio proyecto de ayuda a la comunidad. Entonces, creo que en lugar de debilitar el Estado de Derecho, es un elemento para volver a consolidar ese Estado de Derecho y entender un poco que quizá pudiéramos estar empujando desde esta parte de la seguridad a que el sistema de justicia pueda estar enfocándose. Ya bien lo decías, bueno, pues si los metemos, si los sacan, ¿qué vamos a hacer, no? Aquí es una tarea conjunta. Creo que estamos en un proceso de transición social, económico, político, de seguridad, donde hay muchas variables que sería muy ambicioso entenderlas y acotarlas para explicar la seguridad. Lo que sí debiera de ser y entenderse que no estamos militarizando la seguridad pública.
Las instituciones de seguridad pública municipal y estatal seguirán funcionando, porque además su lógica de operación es distinta. Hay municipios pequeños, pueblos mágicos, donde su policía perfectamente sirve para evitar las faltas administrativas, que es eso lo que atiende una policía municipal. No orinar en vía pública, no tomar en vía pública, no respetar las buenas costumbres. Y esto de las buenas costumbres es muy contextual, obedece a cada municipio. Cada municipio va contextualizando sus usos y costumbres. Eso en municipios, por ejemplo, urbanos. Ya los metropolitanos, como bien lo comentabas, ya tienen una lógica más compleja. Aquí ya las policías están más preparadas para el robo a pasajeros, para el secuestro, ya generan una lógica de preparación diferente. Pero tú mencionabas algo, no los hemos homologado. Hubo un intento de homologación que fue con la creación del mando único. No sé si lo recuerdas, esta intención que fue hacer un mando único, pero se frenó producto de las decisiones políticas. Los gobernadores no estuvieron de acuerdo de cederle la homologación a la federación y prefirieron homologar el mando único a nivel estatal. No se logró y aparentemente hay un mando único, pero que no funciona ni se homologó. Tan solo en el Estado de México tenemos 125 municipios. Algunos cuentan con sus propias policías y a la par tiene sus propias tareas la policía estatal. Siguen teniendo lógicas diferentes. Vemos al policía municipal que pues nos ayuda en cuanto al tránsito, lo que ya comentaba, y una policía estatal que va más en función de otros delitos ya más de la delincuencia organizada, ¿no? Por ejemplo, la quema de pirotecnia, que se ha convertido en un problema de seguridad inclusive, ¿no? Entonces, sí las lógicas se han diversificado, pero si no era la Guardia Nacional, ¿a qué le íbamos a apostar? A tener otro rezago de 20 años en materia de seguridad pública esperando una profesionalización que hasta el día de hoy sigue siendo una cuenta pendiente. Digo, por ejemplo, se hablaba de que la Guardia Nacional quedó a deber porque no se profesionalizó o no se le dieron los cursos de inducción ni de controles de confianza al 100% de su personal, pero sin embargo ha estado avanzando, ha estado dando cursos, ha estado trabajando. Repito, este análisis y la evaluación de la Guardia Nacional creo que es muy pronto realizarlo. Lo tendríamos que hacer por lo menos en el mediano plazo, en unos 10 años. Y lo que se viene en la Cámara de Diputados, creo que más que atender a la lógica de la seguridad propia de la misma sociedad, están atendiendo a lógicas de toma de decisiones en beneficio de una apuesta a las elecciones futuras. Porque además... Continúe. Perdón, porque además las negociaciones son más en coalición, si hacemos coalición, si no hacemos coalición. Ahí creo que no se está tomando a fondo, y así con todas sus letras a fondo, la seguridad de la ciudadanía. Si tenemos la confianza en estas instituciones es porque nos han brindado confianza. Confianza de que si estás cerca de un soldado o de un elemento de la Guardia Nacional, estás seguro. Pero si estás cerca de un policía de tránsito, pues no te sientes tan seguro. Y no porque te vaya a robar, sino porque quizá no va a hacer nada si alguien te roba por el miedo también a tener un atentado en su persona, ¿no? Lo que ya estábamos hablando. Lo que pasó, por ejemplo, en Altar Sonora es una evidencia de cómo trabaja la Guardia Nacional, de cómo trabaja el Ejército. Quienes vivieron y vieron el episodio de Altar se dieron cuenta que ahí hay un espíritu de cuerpo. Ese espíritu de cuerpo, no por ser de las Fuerzas Armadas o por ser de la Guardia Nacional, se pierde. Y ese espíritu de cuerpo consiste únicamente en trabajo en equipo, en apoyo, en colaboración. Y esa colaboración, ese servicio, lo mismo es entre ellos que para la ciudadanía. Y ahí es justamente en ese nodo la diferencia entre los que sirven en la Guardia Nacional y las policías de seguridad pública del orden civil. Muchas gracias, maestra. Precisamente creo que aquí da con el punto clave, precisamente esta parte de que, a ver, este tema de Guardia Nacional, como muchos otros en nuestro país, lamentablemente se da por un contexto político electoral
¿no? En beneficio de pues un partido político o en beneficio de unos cuantos personajes, ¿no? Inclusive hay hasta las negociaciones entre las alianzas, coaliciones y demás. Ya lo vimos, por ejemplo, donde pues, el PRI se estaba oponiendo y suceden ciertas cuestiones políticas y termina cediendo, y por eso se da también esa modificación, que eso sí sería la llamada de atención, no necesariamente a la Guardia Nacional, sino a este gobierno, y decir, a ver, si es un modelo de reciente creación y vas a modificar de por un tema electoral y no por un tema ciudadano, ahí debería de estar el foco de atención antes de llegar también al tema del mando civil, aunque sí es obviamente un tema urgente, por ejemplo, ¿no? Pareciese que a nuestros políticos les encanta especular con nuestros derechos humanos y nuestra seguridad. Ahí inclusive se comentó en algún momento que había una serie de vacunas, por ejemplo, que se habían caducado porque se tenía la instrucción de no haberse dado hasta que no pasaran ciertos comicios, ¿no? O que se desarrollan ciertos temas electorales. No tenemos los datos, no tenemos la fuente, pero ahí está también la parte de lo que se decía alrededor de la distribución de la vacunación. Inclusive muchos especulan que se va a reactivar una vacunación todavía más masiva a partir de las elecciones del próximo año en 2 estados de la República. Y otra cosa que se debería trabajar y que tampoco se está poniendo atención es la corrupción de los jueces, de los magistrados, de toda esta situación en donde son permisivos con todos los delincuentes que se atrapan, que dicen, no, está bien, ya hay un abogado muy pistolas, ya puso una muy buen amparo, tan, yo lo otorgo, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, y no solamente eso, podemos hablar de corrupción en el ámbito pues de este poder en muchos sentidos, o sea, como a veces compran sus lugares, sus horarios, donde les toca colaborar, o sea, hay un problema de corrupción en la impartición de justicia y no solamente en el tema de la seguridad pública, ¿no? O sea, pensamos en corrupción en la mordida, ¿no? Pero lo que pasa en los ministerios públicos, lo que pasa en otras instituciones en donde los jueces, pues realmente, por eso es que se dice que la justicia aquí en México, pues es para quien la pudiese pagar, ¿no? Porque de otra manera, si tú no tienes un abogado que se preste a eso, que tenga un contacto con un juez y pueda otorgar dinero para ayudarte a liberarte más rápido, pues ese es un problema, porque pues entonces la democracia también está fallando, ¿no? Y aquí sería también la parte de quiénes especulan, perdón, con este tema electoral, ¿no? En materia pues legislativa, pues son nuestros propios legisladores, nuestros representantes, diputados y senadores, y que además son los peores evaluados. ¿Y de dónde vienen? De los partidos políticos, que todavía están peormente evaluados en la confianza de la ciudadana. Entonces, yo en algún momento ya lo comentaba aquí en los webinars que tenemos en la cátedra. Está de locos que las peores instituciones con peores confianzas de la población, como son los partidos políticos de donde proceden nuestros legisladores, sean quienes quieren desarticular a las instituciones autónomas, quienes están especulando electoralmente con la parte de la seguridad pública y nacional. Entonces, pareciese que el problema es más de fondo, y por eso vamos como un poco de improvisación a improvisación, o también cuando se tienen ideas o iniciativas considerablemente loables, como ya lo comentaba usted, el mando único, se detienen simplemente porque pues no logra haber este nivel de, por así decirlo, de colaboración entre diferentes fuerzas políticas, ¿no? Entonces, pues que la ciudadanía se aguante, porque pues a mí me conviene mejor negociar políticamente con este actor político, quedarme con sus candidaturas, o que no se vuelva un obstáculo político para mí, lo amenazo, lo incluyo a mi alianza política para que apruebe, o forzar a que apruebe una iniciativa de ley con mis legisladores, y entonces lo demás, lo que tenga que ver con derechos humanos, lo que tenga que ver con seguridad,
o con cualquier otro tema, pues es lo de menos, porque pareciese que lo importante es eso. Maestra, ya para ir cerrando esta mesa, ¿cuáles son los cambios que presenta la reforma propuesta por parte del presidente, ¿no? O sea, ¿cómo vamos se le dan más atribuciones a la Guardia Nacional, se cambia esta parte del mando único? ¿Por qué de pronto se había considerado que hasta el 2027, 28, si no me equivoco, pero ahora ya se habla de que podrían estar hasta el 2029 las fuerzas desplegadas? Esto 2029, perdón, es un año antes del término del siguiente sexenio, ¿no? Porque aquí todo hay que medirlo por sexenios, ¿no? Ya se va a acabar y vamos a evaluar sobre de eso. No tenemos un plan de nación, tenemos un plan de sexenios. En fin, ¿qué cambios hay en cuestión de seguridad pública? Pues ya con todo esta iniciativa de ley que hay por parte de, bueno, pues que de hecho ya está en el Senado y que ahí se está deteniendo un poquito, hay un debate un poco más lento, pero que todavía está ahí trabajándose. Si nos pudiera compartir algunas reflexiones al respecto, maestra, por favor. Sí, mira, me parece que lo que se va a debatir en sí ya son más de carácter estructural, pero no de calada ni de gran impacto para la Guardia Nacional. El hecho, repito, de que la primera propuesta es de que el mando sea ya 100% de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo lo comentaba, esto es una propuesta y es una apuesta, digámoslo, para que pueda trabajar mejor la Guardia Nacional. Esto sin duda habría que leerlo desde la perspectiva de la administración pública. Recordemos que la administración pública se mueve por lo que dicta la ley. Las funciones para la Secretaría de la Defensa Nacional están dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahí encontramos cada una de sus atribuciones y de sus competencias. La Guardia Nacional, al estar adscrita, no por ello deja de estar en funciones de seguridad pública. Lo único que hacemos es dotarlos de un mando que tiene, ese mando militar tiene la capacidad, y no es que el civil no lo tenga, pero de tradición tiene la capacidad, tiene la fuerza, la imposición, la doctrina, el conocimiento para que funcione de manera más cohesionada, coordinada, este nuevo cuerpo que estamos delineando. Lo otro sería, si lo hubiéramos decidido, bueno, a la Secretaría de Defensa, no, que se vaya directamente a la Secretaría de Seguridad Pública. Me parece que, y ya lo decía el doctor Javier Oliva, no hay casos de éxito donde militares estén al mando de un civil y haya éxito en las tareas encomendadas. Entonces, lo más pertinente es que si son militares o vinieron de origen, la primera generación, por decirlo de alguna forma, son militares, ya lo repetía yo, se mide por sexenios, habría que esperarnos 1 o 2 sexenios para evaluar ahora sí cómo fue su trabajo, su desempeño. Ahorita es muy pronto. Por otro lado, esta perspectiva de si se alarga o no el plazo de las Fuerzas Armadas en las calles, me parece que se rebasa, considerando que desde el 96, con la jurisprudencia que se emitió por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los militares han estado en las calles desde el 96. O sea, no es de este sexenio que han estado en las calles. Y en ese momento no era tan, digámoslo de alguna forma, escandaloso que estuvieran en las calles. ¿Por qué? Porque se dedicaban a la erradicación de cultivos, a evitar el trasiego de drogas. Es decir, tradicionalmente, por lo menos desde el 96, han estado en las calles. Si le das 2 o 3 años para que consoliden la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad pública con un mando militar, doctrina de seguridad pública, no va a pasar nada, no va a militarizar, no te van a violar tus derechos humanos. Creo que la ciudadanía, si es que nos están viendo, la ciudadanía que transita las calles, que va al súper, que hace su vida cotidiana, cuando la Nacional se siente segura. Y eso es lo que se debería de tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Cómo está la ciudadanía? Atender a estas encuestas de confianza.
de decir, ok, se está haciendo bien el trabajo, vamos a dar oportunidad que las Fuerzas Armadas puedan acabar de consolidar, terminen de consolidar esta Guardia Nacional y quizás en 6 años volvemos a evaluar si es pertinente que el mando siga siendo militar o podemos ya hacer la transición a un mando civil. Es decir, no dar por terminado, no dar por hecho que se va a quedar el mando militar. Quizá en este momento es lo mejor porque la primera generación es militar, pero conforme se vaya desarrollando su estructura, su dinámica, su doctrina de seguridad, de proximidad ciudadana, quizás podríamos estar viendo en el corto y mediano plazo que se vuelva un mando civil, que no es otra cosa, un civil que también a veces se disfraza, dicen mando civil porque ya es un general retirado. Claro. ¿No? Es civil porque es que no, ya está retirado y es civil, pero la doctrina no se la quitan. Lo mismo, ese mando civil debería de tener todas las aptitudes y capacidades, cualidades para poder estar trabajando con militares. Y ahí sí me permitiría decir que los militares sí tienen un ego, que son incapaces de obedecer a un civil por considerarlo inferior en cualquier escalafón, por considerarlo inferior en adiestramiento y en doctrina respecto del militar. Ahí sí son muy celosos. Creo que pudiéramos estar atendiendo ese resquicio de por qué todos militares, por qué operativa y administrativamente militares. Además de que aquí, dentro de la administración pública, y es algo más del lío, no están atendiendo de fondo a cómo se hizo la transición de infantes militares a Guardia Nacional, su antigüedad, sus rangos, sus reconocimientos, sus beneficios, su salario, las prestaciones que tenían. Los militares vivían en unidades habitacionales propios de ellos, las aportaciones para la educación de sus hijos, toda esta infraestructura que está en torno a las Fuerzas Armadas, prestaciones, el seguro, todo esto que ya es más de carácter técnico, no se ha analizado a profundidad. Entonces, yo creo que todo esto también podría ser una razón de peso para que mejor se queden administrativamente en las Fuerzas Armadas y no tengamos que hacer una lógica de paso, de administración por acá y administración por allá, porque los que estamos dentro de la administración pública sabemos y conocemos que hay periodos, que hay momentos, que hay procesos administrativos y que pudiese estar deteniendo la protección social de esos militares a Guardia Nacional y de Guardia Nacional, por ejemplo, los federales. Entonces, mejor pásalos todos a una sola secretaría, que esa secretaría se encargue y que a su vez sea responsable de los aciertos y desaciertos que tenga la nueva institución, que, insisto, está en un proceso de formación, está en un proceso de consolidación y siempre que una institución surge hay errores y hay aciertos, pero apostemos a que estas caídas o estos errores o estos tropiezos sean los menos y que pueda estar consolidada en el mediano plazo para salvaguardar, como bien lo dice, salvaguardar la integridad de todos los mexicanos, el orden y la paz pública y puedan por lo menos en el mediano plazo, contener la delincuencia organizada y esta delincuencia desorganizada que me parecería que es la que está generando más impacto en la sociedad. Porque alguien te va y te cobra piso y ya no sabes si es la delincuencia organizada o la delincuencia desorganizada que se da cuenta que te puede amedrentar, pero que pues no sabes si realmente tiene una lógica y una organización criminal o es aquel chamaco de la esquina que solo quiso amedrentarte y lo logró, ¿no? Claro, claro, maestra. Precisamente aquí me gustaría incluir esta parte del mando civil, así con esas consideraciones que nos pone y que también comentó, bueno, en algún momento ha comentado el doctor Oliva en diferentes foros que no hay un caso de éxito en donde una estrategia militar funcione con un mando civil, ¿no? Pues también hay que reconocer que de pronto populacheramente y electoralmente se nos venden conceptos que suenan bonitos, que suenan agradables y que no necesariamente van a ser funcionales para lo que se requiere, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues, se nos vendió el tema de un mando civil para precisamente, veníamos de la coyuntura de los 43 de Ayotzinapa o la violación de derechos y demás. Entonces, inmediatamente uno piensa en mando civil y dices, bueno, pues como va a haber un civil, no va a haber violación de derechos humanos.
eso tampoco nos garantizaba que no hubiese violación de derechos humanos, en primer lugar, ¿no? Pero se nos venden de pronto estos espejitos, ¿no? O estas cortinas de humo. Segundo, esta situación en donde pues todas las instituciones requieren modificaciones. Ya lo hablábamos en contraste, por ejemplo, con el IFE y el INE, ¿no? O sea, el IFE de hace 20 años no es el mismo que hoy, empezando por la nomenclatura, pero también por sus atribuciones, por sus mejoras, y aún así, todavía muchas veces somos muy críticos del Instituto Nacional Electoral, pues así tenemos que seguir siendo por parte de la parte de la Guardia Nacional, que es de reciente creación y que comenta usted, pues a mediano plazo habría que evaluarlo, ¿no? Reconsiderar si debe de haber la cantidad que hoy existen de activos en las calles, que no son pocos también, eso hay que considerarlo, que inclusive se ha puesto un contraste a lo que había de activos en la época de Felipe Calderón, ¿no? Teníamos activos asignados, ¿no? Pues ahorita, bueno, de 2016, 3,386, y que dice, bueno, pues en este sexenio actualmente, pues tenemos la misma cantidad de activos o a veces hasta más, en algún momento más que en el sexenio de Felipe Calderón. Pero también ahí pues es el engaño de la numeralia, ¿no, maestra? Porque por un lado también es la estrategia que se está implementando, o sea, no tener más o menos militares hace que sea más o menos efectiva, sino cómo se está desenvolviendo en qué zonas, y que también de pronto no ayuda mucho la comunicación política. Recordemos esta parte de pues abrazos y no balazos, pero al final ya vimos que los abrazos no eran suficientes y sí hay que batirnos a balazos, ¿no? O lo que llega a pasar cuando se decide pues dejar ir a el Chapito, o cuando se decide ya no seguir rafagueando una zona porque pues dices mejor que se vayan los delincuentes. Y bueno, quienes estamos sobre todo en el área metropolitana, que vivimos en una cierta burbuja, dices, ay, no, los hubiesen rafagueado, balaceado y acribillado en la calle porque son delincuentes. Bueno, más allá que si podemos pensar en esta parte de también son seres humanos, también tienen un respeto a sus derechos humanos, por muy delincuentes que tengan en la Constitución, así está, nos guste o no nos guste. También pensamos que muchas de estas cosas se desarrollan en vías civiles, o sea, no es como en el campo de batalla, ¿no? En un ejército, sino es en colonias, en demarcaciones con primarias, con centros de salud cercanos, y de pronto pareciese que nos gana un poco la mezquindad humana, ¿no? Es decir, pues denle, ¿no? Y acábenlos con todo. Entonces, por ahí de pronto creo que ahí es lo difícil, ¿no, maestra? Encontrar esa línea, ¿no? Donde, ¿de qué lado pues pensamos en que los delincuentes tienen sus derechos y demás? Cuidamos a la ciudadanía de que no queden en un fuego cruzado, pero por otro lado, se tienen que perseguir a estas organizaciones, a estos individuos, y que pues de pronto se contraponen con el discurso político. Ya habíamos hablado precisamente de eso, ¿no? De los tiempos electorales, de la parte política, en donde pues de pronto pareciese que se están retractando de lo que habían pues dicho en el inicio de su administración, pareciese que dándole la razón al acérrimo enemigo de hace 2 sexenios. Entonces, una serie de consideraciones que de pronto es difícil encontrar la línea, y pensamos esto siempre en blanco y negro, ¿no? De aquí, maestra, le voy a hacer una pregunta que tenemos del público, y bueno, de hecho voy a aprovechar para hacerle de una vez 2 e ir cerrando con el tema. El buen doctor Javier Rosile nos escribía, si no había una confusión entre seguridad pública y seguridad nacional. Usted ya nos lo explicó al inicio del panel, también hace un par de participaciones también ya nos comentaba esta situación. Pero nos pregunta Ariel Carrillo, por ejemplo, dice, desde la iniciativa presidencial existe una especie de argumentación que contraponen las formas de participación democrática con la extensión de actividades militares. En el caso de estos últimos, decidan rebelarse o tornarse golpistas, estos clásicos
golpes militares, que tenemos el miedo, ¿no? De uno lo ve en el vecino del sur y ay, en cualquier momento estos brincan, ¿no? También. Pues tendría sentido esta idea, nos pregunta Ariel, ¿no? ¿Tendría sentido esta idea? ¿Sirve la democracia para ponerle un alto al poder militar? Pues en la medida de lo posible que el presidente, como yo lo digo así sin saber, maestra, si no usted me corrige, como jefe supremo, ¿no? De las Fuerzas Armadas, pues él es el primero en que debería de poner ciertos, límites, además de las atribuciones que se le den en la ley orgánica a todos ellos. No solamente es que se cambie el mando, sino la ley orgánica, ¿no? Y cómo, bueno, esta es la pregunta de Ariel, maestra, que es mucho el temor que ya usted comentaba también al inicio del panel, ¿no? Y bueno, por último, ¿cómo? La pregunta del millón, ¿cómo recuperar la seguridad pública? Siempre ponemos a nuestros ponentes a sufrir porque es como encuentren aquí la fórmula mágica, ¿no? Pero, y todos, pues si fuera tan sencillo, ya la tendría seguramente el gobierno también, ¿no? Que tiene un montón de asesores, pero bueno, desde su perspectiva, esto de Ariel, del miedo golpista por parte de los militares y que van adquiriendo más y más atribuciones, y por otro lado, ¿cómo recuperamos la seguridad pública, maestra? Adelante, por favor. El temor al golpe de Estado, no olvidemos, aquí hablaré yo un poco de geopolítica, no olvidemos que estratégicamente estamos colindando con nuestro vecino del norte. El vecino del norte pareciera que solo está inerte a la toma de decisiones a nuestro interior, sin embargo, siempre está observando, digámoslo de alguna manera, qué piezas se mueven al interior de México. No creo que nuestro vecino permitiría un golpe de Estado de entrada, o sea, pensémoslo así. Segundo, tenemos instituciones democráticas, tenemos una ciudadanía que si bien todos estos dimes y diretes en el Senado y en la Cámara de Diputados obedecen a una democracia que nos ha costado, pero que se ha ido consolidando. De otro lado, el pensamiento de la sociedad mexicana va en función de un capitalismo, de un neoliberalismo, de un individualismo, del respeto a los derechos. Entonces, creo que nuestra ideología no va en función de lo que sucede o sucedió en el Cono Sur. Cuando nosotros visitamos el Cono Sur, las universidades, por ejemplo, y vamos a congresos, nos damos cuenta que allá sigue muy impregnada la ideología de los golpes de Estado, de las izquierdas, de las derechas, de cómo sufrieron con esos golpes de Estado, no menos ahorita Nicaragua, no cómo está viviendo. Pero creo que en México, el que la Guardia Nacional en primera mano esté, no significa que podamos estar susceptibles a un golpe de Estado. Los canales democráticos, la consolidación de las instituciones ya está dado. Creo que sería muy complicado que se pudiera dar o se pudiera estar dando un golpe de Estado. Lo otro tiene que ver con el hecho de que a veces pensamos que los militares no están en la política, que no son actores políticos. O porque no tenemos un presidente militar, ya no hay militares en la política, siempre han estado inmersos, siempre han estado cerca del presidente, siempre están observando la toma de decisiones en la administración pública federal. Es decir, los militares siempre están presentes, esta cúpula de generales militares siempre han estado ahí y no buscan el poder político en sí mismo, ni buscarían estar solapando, por decirlo de alguna forma, que un presidente de la República quisiera hacer un golpe de Estado. Creo que las Fuerzas Armadas deben una obediencia, pero lo que salvaguardan es la soberanía nacional. Y si bien tienen un mando superior, que es el presidente de la República, no por ello le deben obediencia ciega por encima de la soberanía, por encima de los objetivos y aspiraciones nacionales. De hecho, quienes han tenido oportunidad de estar en los cursos que da la Secretaría de la Defensa Nacional, ellos tienen o buscan generar las condiciones de seguridad nacional en función de preservar la soberanía nacional, de preservar los objetivos e intereses nacionales. Y esos objetivos e intereses nacionales están en la Carta Magna. Cuando no se cumple eso, sí se puede dar un golpe de Estado, pero el golpe de Estado no es para permanecer en el poder por parte de los militares, es para poder volver a generar las condiciones
para que se vuelvan a dar las elecciones y se vuelva a dar el proceso y restaurar el proceso democrático. Entonces creo que esta tendencia suicida a pensar que si le damos el mando militar, el mando de la Guardia Nacional operativo y administrativo a la Secretaría de Defensa Nacional nos puede provocar un golpe de Estado, creo que justo es ahí donde aparecemos todos los que día con día seguimos el análisis de la seguridad nacional y de la seguridad pública, cómo se van moviendo las diferentes variables como para poder dar cuenta de que es mínima la posibilidad de que se pueda dar un golpe de Estado, ¿no? Esa sería la primera. Y la otra tiene que ver con esta, la democracia nos cuesta, ya bien lo comentabas, las personas, el mundo mediático siempre está observando lo que nos dicen los medios de comunicación, pero creo que cuando hacemos un análisis más a fondo de las instituciones, de las reglas del juego, de cómo se está desarrollando, por ejemplo, la democracia, entonces ya tenemos elementos para comenzar a entender y a comprender el entorno político, el entorno de seguridad y no solamente sumarnos a lo que dicen, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, maestra Janet Gómez, porque aquí también pues hay que reconocer que primero, para bien o para mal, estamos cerca de Estados Unidos, ¿no? Y como hay que reconocer, pues hay injerencia por parte de Estados Unidos en nuestro país y además de muchas otras cosas, el riesgo es mínimo para que aquí sucediese un golpe de Estado como lo que hemos visto, pues, en la parte sur de nuestro continente, ¿no? O inclusive en algunas otras espacios de Europa, Asia y demás, ¿no? Pero bueno, lo más cercano siempre es, recordamos, hacia el lado sur de nuestro continente. Entonces, habrá que tomar también en consideración la reciente creación de la propia Guardia Nacional y que México es el cuarto país con mayor criminalidad en el mundo, según un estudio. Estamos en el segundo lugar de 35 de América Latina y bueno, pues es necesario cambiar definitivamente la estrategia de seguridad. Creo que es algo que inclusive al presidente se le había criticado que era necesario cambiar la estrategia de seguridad sí o sí. En algún momento él dijo, no, así voy a seguir. Y de las pocas veces que hemos visto que él reconsidere, se salga de su zona de confort y diga, bueno, siempre sí voy a reconsiderar, bueno, pues como es natural en el discurso opositor, no importa si el presidente hoy dice blanco y mañana negro, para la oposición es como no, simplemente está reprobada la decisión, ¿no? Pero hay que considerar en este sentido la importancia que tiene para el que el presidente rectifique y que además difícilmente ante ya 2 años que quedan prácticamente antes de las elecciones y muchas otras cosas, poder empezar a detectar resultados. Pensémoslo así, que desde que inició el combate contra el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, no se ha terminado con esta situación. Pasó el sexenio de Peña sin pena ni gloria en ese sentido, tal vez con más pena que gloria, tal vez, sí, y ya vamos avanzados en más de la mitad de este sexenio y tampoco se ha logrado. Es decir, han existido diferentes estrategias y no se ha logrado encontrar con cuál es la que pueda solucionar esta problemática tanto del crimen organizado como del crimen desorganizado, ¿no? Que hay que ponerlo también sobre la mesa, que hay estados de la República que sufren mucho más estas circunstancias que otros, y que también como una parte política tuvimos aquí un jefe de gobierno que decía no hay cárteles ni organizaciones criminales organizadas en la Ciudad de México. Después se excusó y dijo, bueno, es que tienen sus ubicaciones en Morelos, ¿no? O sea, sí, ahí, o sea, a lo mejor duermen y demás, pero los negocios los hacen aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, por un tecnicismo con tal de capitalizar electoralmente, pero que además
pues poco dura el discurso, porque en el día a día quien lo vive pues es la ciudadanía, ¿no, maestra? Es esta parte en donde tú pagas derecho de piso, llegan y te cobran, te extorsionan, te secuestran, no te dejan abrir tu negocio. Eso hablando del crimen organizado. Y bueno, del crimen desorganizado, no creo que ninguno de nosotros ni de la audiencia que ahorita nos está viendo no haya sufrido en algún momento, lamentablemente, un asalto en una combi en el Estado de México, un intento de extorsión telefónica, un tema de ciberseguridad. Entonces, en sí el tema es amplio, es un tema muy, muy retador para cualquier gobierno y que pues también si en algún momento alguien dirá, pues vámonos duro y tendido, claro que también habría violación a los derechos humanos, no solamente de los delincuentes, sino hasta de la ciudadanía. En el momento en el que imponen un toque de queda, la gente se pone a ver qué pasó. Digo, pues, con la pandemia, que era un tema de salud, había mucha gente quejándose por las restricciones, ¿no? Ahora un tema de seguridad menos, ¿no? Luego lo van a decir, no, este gobierno represor y autoritario. Entonces, es muy difícil encontrar esos matices, digamos, entre, pues, lo bueno y lo justo, lo correcto, lo incorrecto, lo políticamente viable, pues, digamos, prácticamente ejecutable, ¿no? Que eso es bastante complejo, además con un territorio tan amplio, tan diverso, y que quienes hemos tenido la oportunidad de conocer una buena parte del país es como, o sea, un montón de llano, ¿no? O sea, pensamos en Ciudad de México, pero de verdad es una cosa increíble y que lo hemos podido lamentablemente ver con las desapariciones forzadas, las madres buscadoras, cuando dicen, desenterré 15 o 20 cuerpos y ninguno era de mi hijo. Y las noticias mediáticas son como, y no ha encontrado a su hija. A ver, tiempo. ¿De dónde y de quién son esos 15 o 20 cuerpos localizados? O sea, no nada más nos enfoquemos al cuerpo no localizado, sino esos que llevan años o décadas ahí y que pues, lamentablemente ya a estas alturas a lo mejor hasta es difícil encontrar el paradero porque como hemos visto en muchos delitos, entre más pasa el tiempo, más difícil es acercarse a la verdad. Maestra Janet, ¿alguna consideración final al respecto de este tema para cerrar esta conversación? Sí, me regresó la última pregunta que me hiciste, ¿cómo erradicar la inseguridad? Yo creo que estamos inmersos en un mundo de muchosidad. Parece que estamos remitiéndonos a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pero tenemos delincuencia, tenemos consumismo, tenemos drogas, tenemos ideas de siempre ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Ya no nos conformamos con una manera honesta de vivir. Creo que recuperar esta idea del ser, y esto ya es un poco más, hasta pareciera filosófico, recuperar esta identidad del ser en los individuos, que recuperemos esta idea de que el tener más no te hace ser mejor. Creo que eso nos podría ayudar un poco a contener, es decir, a que no necesitas ir a saltar para comprarte el auto último modelo. Si andas en bicicleta, eres un humano y vales lo mismo que el que trae el Porsche. Solamente son cosas materiales, y cuando entendamos que esas cosas materiales son eso, solo son accesorias, y que lo que es imprescindible en las personas es su calidad humana, y que eso es lo que vamos aprendiendo en el desarrollo de nuestras profesiones, la que sea, es hacer más humanos. Y cuando logramos ser más humanos, entonces entendemos que podemos mejorar, que podemos cambiar. Uno de mis profesores ya de la licenciatura, cuando estuve, nos decía, no vamos a cambiar el mundo. Pensemos que una persona no puede cambiar el mundo, pero si cambias tu entorno inmediato, si cambias tus formas de hacer las cosas, va a llegar el momento que vamos a hacer una suma de esfuerzos, y por supuesto que se va a transformar esta sociedad, pero parte de tu entorno inmediato, porque si quieres hacer una revolución para que la seguridad comience, pues va a estar muy, muy cañón, porque además un dato rapidísimo, Culiacán es muy pasivo. Culiacán, que aparentemente es el bastión de los cárteles, es muy pasivo. Tú vas y dicen, aquí no hay balazos, aquí no hay guerras. Tiene que ver con una negociación. Esa plaza ya está dada y por lo tanto no hay peligro.
Los verdaderos peligros se van a encontrar donde se están disputando las plazas, donde la delincuencia organizada y la desorganizada se están enfrentando, es ahí, pero donde ya el territorio está para una organización, ahí ya hay seguridad. Parece paradójico, pero así es en este México. Pues sí, pareciese que es esta idea de que de pronto pues, el narcotráfico, las organizaciones criminales manejan ciertos espacios del territorio nacional, ponen iglesias, ponen escuelas, dotan hasta de salud, ¿no? Y que por eso hay ciertas demarcaciones tranquilas. Y al final, pues es una respuesta de una u otra manera, de manera inclusive negativa, a muchas cosas que los gobiernos han dejado de hacer por la ciudadanía y que otros actores, en este caso la delincuencia, está haciendo por la ciudadanía, y con eso no estamos diciendo está bien, por el contrario, ¿no? Claramente está mal, pero que cómo solucionamos esta situación, porque eventualmente pues tendremos un México secuestrado en partes, ¿no? Entonces, o ya tenemos varios lugares así en nuestro país, ¿no? Maestra Janet Gómez, yo le agradezco muchísimo su participación del día de hoy. Esperamos que el doctor Javier Oliva Posada se encuentre muy bien. Le mandamos un saludo. Y bueno, me permito antes de irnos recordarles que todavía pueden presentar sus evaluaciones para los desafíos a la democracia mexicana en la era digital. Este seminario que se llevó a cabo, pues que concluyó la semana pasada, de 7 mesas que se realizaron. Y bueno, pues la cátedra, ya saben, también tendrá el seminario sobre reforma política electoral. Este seminario empezaremos a impartirlo en la última semana de septiembre. Estamos muy a tiempo, empezamos la legislatura hablando precisamente de Guardia Nacional, pero no pasará de septiembre u octubre en donde se empiece a trabajar el tema de reforma electoral, y la cátedra tendrá aquí no solamente el seminario, sino muchas otras actividades que esperamos que enriquezca la toma de decisiones de los actores, de fomentar una ciudadanía mucho más informada y bueno, que nos permite involucrarnos como parte de nuestro país en estas discusiones que son de trascendencia para nuestra vida cotidiana, aunque pensemos que no de pronto. A nombre del doctor Fernando Castañeda Sabido, del comité académico y el consejo directivo de esta cátedra, les agradezco mucho por su asistencia y nos vemos en una siguiente emisión. Que tengan un excelente puente de este mes patrio y síganos en todas nuestras redes sociales para estar pendiente de todos los eventos en @Cátedra Madero. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.